¿Cómo aprendí español siendo filipino y viviendo en Filipinas? Esta es la pregunta que más me hacen muchos hispanohablantes. Cuando fui a España por primera vez, yo solo, y empecé a interactuar con la gente allí en español, mojar el churro. Me hicieron esa misma pregunta muchas veces y también aquí en mi YouTube, sobre todo porque todo mi contenido está en español, ¿no? Así que hoy voy a responderlo directamente. Lo aprendí por mi cuenta a través de internet. Pero este video es muy especial porque hoy quiero compartir con ustedes mi historia, cómo aprendí español, por qué lo aprendí y cuáles son los retos de un filipino al aprender español. Entonces, si te interesa este video, empecemos. En mi país, Filipinas, si quieres aprender español, realmente tienes que invertir tiempo o dinero. A pesar de que España forma parte integral de nuestra historia rica y vibrante, pues el español ya no se enseña en las escuelas. No hay manera de que un niño lo aprenda dentro del sistema educativo en Filipinas, ¿no? El español ya no se usa en mi país, así que los padres no ven la ventaja de enseñárselo a sus hijos, incluso mis padres, ¿no? Y los padres de mis padres ya no hablan español, aunque durante décadas fue nuestro idioma oficial en Filipinas. Por cierto, este es un buen tema para otro video en futuro, la deshispanización de Filipinas. Bueno, yo nací en una familia modesta y no teníamos recursos económicos para que mis padres me enviaran a una escuela de español, pero estoy muy agradecido con ellos porque a pesar de esas limitaciones económicas, tuve acceso a libros cuando era niño, ¿no? Y mis dos padres son profesores de secundaria, así que nos inculcaron profundamente el valor de la educación. Quizá no crecí jugando con Nintendo o Game Boy porque no podíamos permitírnoslo, pero en nuestra pequeña casa teníamos una mini biblioteca. Y un día, cuando yo tenía 8 años y era un niño curioso, saqué un libro que me llamó la atención y fue un diccionario de español. Y ese libro me despertó mi interés por el idioma, pues era algo extranjero para un niño curioso, ¿no? Es algo diferente y como un niño me parecía fascinante. Pero cuando intenté pedir ayuda a mi familia para, por ejemplo, saber cómo se leían esas palabras o en plan cómo funcionaba el idioma, nadie pudo responderme. Simplemente no hablaban. En mi familia nadie habla español. Ni mis tíos, mis tías, ni siquiera mis bisabuelos. Solo hablan inglés, tagalo y ilocano. Y en resumen, me quedo con este diccionario y nada más. Y mi conocimiento del español no avanzó, se quedó ahí. Pero desde pequeño siempre tuve interés por la historia, ¿no? Y recuerdo que gané un Quiz Bee de historia. Quiz Bee es como concurso, ¿sí? Concurso de historia cuando estaba en tercer grado. Y ese amor por la historia me llevó a aprender más sobre nuestro pasado como filipinos. Aprendí sobre el periodo de la colonización española y descubrí que muchos de nuestros apellidos son españoles. Y entonces me hice una pregunta como un niño. Si tenemos esta herencia española, ¿por qué no hablamos español? Así que en cuanto pude, retomé el estudio del español. Y por limitaciones económicas, aunque quería matricularme en el Instituto Cervantes, yo no podía. Y como un estudiante universitario iba a la biblioteca y buscaba libros de texto de español. Y por suerte había algunos en la sección filipiniana de nuestra universidad. Yo estudiaba contabilidad, pero en la universidad cargaba más libros de español que libros de contabilidad.
en serio. Pero algo me entristeció, ¿no? Esos libros de español habían sido publicados en los años 60. Nunca vi ediciones de estos libros escritos por filipinos. No quedaba ediciones recientes de los años 2000, por ejemplo. ¿Y qué significa eso? Eso significa que el español en Filipinas dejó de desarrollarse y peor aún, empezó a declinar, y eso demuestra cómo el español aquí en Filipinas se quedó estancado. Después de meses estudiando con libros, entendí que no era suficiente, ¿no? Necesitaba escuchar el idioma, así que buscaba recursos gratuitos en internet. Encontré un podcast, se llama lightspeedspanish.com. Es un podcast gratuito y puedo decir que fue clave para que finalmente pudiera hablar el idioma. Pues los profesores en lightspeedspanish.com enseñan español peninsular, por eso en mis primeros videos aquí en YouTube se nota que uso la distinción y no el ceseo. Entonces, redoble mis esfuerzos escuchando esos podcasts cuando iba en jeepney camino a la universidad o regreso de casa. Me ponía los audífonos y escuchaba los episodios que había descargado en mi móvil. Y cuando ya podía mantener conversaciones, conocí amigos de Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, por supuesto en línea, ¿no? Pero la mayoría de ellos eran de Colombia. Saludos a mis parceros en Colombia. ¿Qué más pues? Bueno, hablábamos por Facebook y por Skype. Ay, Dios mío, decir Skype me hace sentir viejo. Leíamos noticias en español y yo intentaba comprender lo que decían. Así fue como mis amigos de Hispanoamérica me ayudaron a mejorar. Era un intercambio. Yo los ayudaba con su inglés y ellos me ayudaban con mi español. Ahí fue cuando mi pronunciación empezó a adaptarse más al estilo hispanoamericano. Pero, curiosamente, cuando estoy en España, cambio automáticamente a la pronunciación castellana y dejo de usar el ceseo. Hoy es mi segundo día en Madrid y estoy muy emocionado de compartirlo con vosotros. Me preparó una taza de café. Cuando ya tenía trabajo y podía permitirme pagar algo, usé la aplicación que se llama Yuto. Ahí estudié español directamente desde mi lengua materna, no desde el inglés, y costaba unos $5 al mes en ese momento. Y pensé que podía asumir ese gasto. No pago Netflix ni Spotify, así que decidí invertirlo en eso. Por cierto, si ustedes quieren aprender Tagalog o cualquier otro idioma en español, pueden usar mi enlace para obtener 30% de descuento de por vida. Y bueno, el resto es historia, así como aprendí español prácticamente gratis, ¿no? Excepto a esa pequeña suscripción. No gasté nada en matrículas, pues hoy en día hay recursos gratuitos por todas partes de internet. Claro, si hubiera tenido el dinero en aquel entonces, me habría inscrito en el Instituto Cervantes. Porque aunque haya recursos gratis, lo que realmente está pagando es la estructura. Y la estructura, cuando está aprendiendo un idioma o cualquier habilidad, es valiosa, ¿no? Y mi español todavía no es perfecto. A veces me confundo con el género o con las conjugaciones, pero sigo aprendiendo. Me aseguro de usar el idioma todos los días y aunque no lo necesite para mi negocio, lo uso porque siento que ya forma parte de mi identidad. Ya no es solo un pasatiempo. Siento que, pues, no quiero sonar demasiado cursi, pero siento que es una vocación personal, ¿no? Promover el español a los filipinos.
en Filipinas en general, ¿no? Y como filipino que entiende nuestra historia, tengo la esperanza de que más compatriotas aprendan el idioma y ojalá que videos como este no pueden inspirar a muchos filipinos a preservar y aprender español. No podemos depender únicamente del gobierno para que actúe, especialmente aquí en Filipinas. Pues yo amo mi país, mi Filipinas, pero el gobierno de mi país es corrupto, no es confiable. Y los políticos aquí, no me gusta generalizar, pues, pero el 90% de ellos tiene sus propios intereses personales y nuestros impuestos no van a ningún lado excepto a sus lujos personales. Por consiguiente, no podemos depender únicamente del gobierno si queremos promover español en Filipinas. Y si no lo hacen, ¿no? Y una de mis frases favoritas es: no puedes simplemente esperar a que las cosas cambien. Para que las cosas cambien, tú tienes que cambiar. Y eso es lo que estoy haciendo. Se ha convertido en mi mantra. Y si quieres algo, no puedes quedarte esperando a que alguien te lo entregue. Todas tus limitaciones, la falta de recursos económicos o cualquier cosa que sientas que te falta, pueden compensarse con esfuerzo y dedicación. Siempre escucho esto de mis padres, de mis tías, así me criaron. Empieza con lo que tienes y hazlo crecer. Es una lección poderosa. Puedes empezar pequeño y con esfuerzo constante te darás cuenta de que ya has llegado al destino que soñabas.